Voce fede Alixo, esposa dizlo un marido Gary e pede divorcio. Anos depois ela o encontra e chora aos seus pés. Las calles estaban desiertas, y solo la luz de las farolas y la luna iluminaba la calle. Pedro trabajaba como barrendero, recorriendo la ciudad por la noche para recoger la basura. A pesar de enfrentar dificultades durante algunos años, disfrutaba de su trabajo. Después de horas de trabajo, Pedro finalmente podía regresar a los brazos de su amada. No era una fecha especial, pero Pedro quería hacerle un regalo a su novia que prácticamente vivía con él. Fue hasta la floristería más cercana, compró un ramo de flores y algunos chocolates. Por la mañana, al llegar a casa, encontró a Débora desayunando. «Buenos días, amor. Te traje un regalo», dijo él amablemente. «¿Qué trajiste?», preguntó Débora, sin parecer sorprendida. «Traje bombones y flores», respondió Pedro. Débora sonrió, pero él sintió que la sonrisa era forzada. Colocó las flores y los chocolates en la mesa, luego se acercó a ella intentando abrazarla. Sin embargo, Débora se apartó. «Pedro, hueles horrible». Pedro se apartó. «Perdóname, mi amor. Voy a ducharme», dijo él. Después de la ducha, volvió junto a su amada, pero Débora ya se había ido a trabajar, ni siquiera tocó las flores ni los chocolates. Estaban exactamente donde Pedro los dejó. Cogió las flores, las puso en un jarrón, guardó los chocolates en la nevera y se fue a dormir. Aunque vivían juntos, la pareja se veía por pocas horas al día, ya que Pedro trabajaba durante la madrugada y Débora por la mañana y por la tarde. Pedro sentía que su novia se estaba distanciando e intentaba todo para mantener la relación, pero parecía que todos sus esfuerzos eran en vano. Al día siguiente, se encontraron nuevamente por la mañana, y esta vez Pedro le llevó un osito de peluche. Sin embargo, Débora actuó de la misma manera. Al abrazarla, le dijo que olía mal y le pidió que se duchara. Al salir del baño, Débora aún estaba en casa pero lista para ir a trabajar. «Amor, quería que compraras ese anillo que te envié la semana pasada y también un vestido de marca para el cumpleaños de mi mejor amiga. Será en un lugar lujoso, y no quiero pasar vergüenza». Pedro la miró con sus ojos cansados de sueño y dijo: «Sí, mi amor, los buscaré en mi día libre». Aunque cansado, Pedro se fue a la cama y buscó en su teléfono los precios de lo que Débora quería. «Dios mío», pensó él, «tanto el vestido como el anillo son demasiado caros para el salario que tengo como barrendero. Además, Débora no va a ayudar a pagar nada». Al día siguiente, Pedro fue honesto con ella y le dijo que no podía comprar ninguno de los dos artículos, ya que eran demasiado caros para él. Débora se enfadó: «Todos los maridos de mis amigas las regalan con bolsos, zapatos, joyas. Yo no recibo nada de eso, solo flores y chocolates», dijo irritada. «Pero cariño, esto es lo que puedo comprar», dijo Pedro con tono de preocupación. «Además, también tengo que soportar ese olor todos los días», añadió ella. Pedro se quedó pensativo. Su trabajo no era fácil, pero nunca nadie se quejó de su olor. Además, incluso después de tomar una ducha, Débora seguía alejándose, argumentando que él no olía bien. La pareja discutió durante unos minutos, y Débora salió a caminar, diciendo que estaba irritada. Pedro se quedó solo en casa, reflexionando sobre lo que haría. Débora no lo sabía, pero él tenía una pequeña cantidad de dinero guardada para emergencias. Con ese dinero, podría comprar lo que ella deseaba, pero Pedro era cauteloso con sus finanzas y no consideraba eso una emergencia. Sin embargo, el miedo de perder a Débora lo hizo reconsiderar. Decidió comprar tanto el anillo como el vestido, pero además de quedarse sin dinero, tendría que conseguir un trabajo extra para pagar una parte del financiamiento que tendría que hacer para todo esto. Cuando Débora regresó, él le contó que compraría todo. La mujer sonrió y abrazó a su novio, todo parecía estar bien ahora. Pedro, además de trabajar por la noche como barrendero, consiguió un trabajo temporal en una pescadería cerca de su casa. Su padre era pescador y le enseñó a tratar con peces. Necesitaba ambos trabajos para costear los lujos de Débora. En lugar de mostrar gratitud, ella se alejó aún más de su novio. Antes olías a basura,
ahora también ha pescado. Duerme en la sala, le dijo ella. Débora sabía que todo lo que él hacía últimamente era para costear sus lujos, pero a la mujer no parecía importarle. Pedro intentó entender el lado de su novia y aceptó dormir en la sala, ya que el trabajo en la pescadería sería solo por un mes. El hombre estaba cada vez más exhausto, parecía que en solo un mes había envejecido años. Las escasas horas de sueño y el exceso de trabajo cobraron su precio en Pedro, estaba más delgado y enfermaba con frecuencia. El día de la fiesta había llegado, y Débora lucía realmente deslumbrante con el vestido y el anillo. Me estoy yendo, amor. No sé a qué hora regresaré, dijo ella. Pedro se despidió de Débora y fue a trabajar. Mientras trabajaba como barrendero, se dio cuenta de que ni siquiera lo habían llamado para esa fiesta. Intentó no preocuparse y centrarse solo en el trabajo, pero estaba muy cansado después de tanto esfuerzo en el último mes. Finalmente, su cuerpo pidió ayuda, y mientras trabajaba, Pedro se desmayó. Sus compañeros de trabajo llamaron a una ambulancia, y lo llevaron inmediatamente al hospital. Cuando despertó, el médico le dijo que tenía anemia grave y necesitaría quedarse algunos días en el hospital. Mientras estaba en la cama del hospital recibiendo suero, Pedro le preguntó a una enfermera, ¿han llamado a mi contacto de emergencia? La enfermera miró a su alrededor, por alguna razón, dijo que sí, pero el tono de su voz estaba extraño. El contacto de emergencia era Débora, sin embargo, ella estaba en la fiesta de su amiga. Pedro sintió algo extraño. ¿Vendrá a verme en lugar de ir a la fiesta?, pensó. Así que esperó, pero nadie apareció. El día siguiente llegó y Débora no dio señales de vida. Pedro estaba cansado tanto por fuera como por dentro. Solo en la noche del día siguiente, ella apareció en el hospital. Débora, casualmente, dijo que él parecía mucho mejor y no fue a visitarlo porque llegó cansada de la fiesta. En la media hora que estuvo a su lado, Débora solo habló sobre ella y las diversiones que tuvo. Pedro estaba decepcionado, pero no quería pelear, estaba muy cansado para eso. Después de 4 días, Pedro recibió el alta y regresó solo a casa, ya que Débora no estaba allí. Pedro encontró extraño, a esa hora, ya debería estar en casa. Pedro se acostó en la cama y se quedó dormido por algunos minutos. De repente, se despertó con el sonido que venía de la sala. No podía distinguir qué era, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que eran 2 personas conversando. Ven. No tengas miedo. Él no está aquí, todavía está en el hospital, era la voz de Débora. Esta es la casa de tu novio. Es bastante sencilla. Si lo hubiera sabido, lo habría llevado a mi casa, que es mucho más grande y cómoda, dijo una voz masculina. Él no gana nada bien. Ya no siento nada por él, ni sé por qué sigo aquí. Siempre que intenta besarme, digo que huele mal, pero la verdad es que simplemente ya no quiero tener mucho contacto con él. Deseaba tener un hombre próspero a mi lado, pero lo que conseguí fue él. Débora habló con voz cansada. Estás con él porque quieres. El día de la fiesta, dije que me enamoré de ti. La noche que tuvimos juntos fue genial. Si no fuera por el hospital llamándote directamente, habría sido aún mejor, dijo él. Débora suspiró. No soy médico, por eso no fui. No iba a ayudarlo en nada. Preferí pasar la noche contigo en lugar del hospital. El hombre soltó una risa y dijo, tomaste la mejor decisión, mi linda. Gano bien. Soy empresario. Puedo darte el mundo. Este vestido y este anillo que él compró para ti, puedo comprar docenas en un día. Sabes que soy mucho mejor que él. Pedro sintió un escalofrío por todo el cuerpo, incapaz de creer lo que escuchó. Luego, reaccionó al escuchar los sonidos de besos. Pedro gritó. Débora, ¿cómo puedes? Débora y el hombre se asustaron, pero pronto se calmaron. El hombre miró a Pedro y luego a Débora, y dijo, me voy al coche ahora. Es el momento de que elijas. El hombre fue al coche y cerró la puerta. Débora y Pedro se quedaron mirándose sin decir nada. Débora también salió por la puerta. Pedro se quedó solo,
enfermo, débil y lleno de deudas causadas por Débora. Se arrepentía de haberse esforzado tanto hasta el punto de enfermar para complacerla. Los días siguientes fueron de completa soledad y tristeza para él. Todo se intensificó cuando algunas personas enviaron fotos de Débora en un bote junto al mismo hombre de ese día. Pedro lloró por un momento, sintiéndose más pequeño y menospreciado. Cuando volvió al trabajo, ya no era el mismo. Todos notaron el cambio en su comportamiento. Estaba más cerrado, callado, en contraste con el Pedro feliz y comunicativo de antes. Sin embargo, Débora seguiría siendo una sombra en su vida, ya que gastó demasiado con ella todo ese tiempo. Pedro estaba ahogado en deudas que no sabía cómo pagar. La única solución que encontró fue buscar otro trabajo a medio tiempo. También pensaba que sería mejor así, cuanto más ocupado, menos tiempo tendría para pensar en ella. Esta vez, sin embargo, cuidaría de su salud. No tardó mucho en conseguir un trabajo como lavador de autos en un autolavado. El salario no era alto, pero si ahorraba ese dinero durante algunos meses, podría saldar sus deudas. El trabajo se convirtió en un refugio para él, el cansancio constante lo hacía olvidar a su expareja. Tan pronto como terminaba su turno en el autolavado, se dirigía a una pequeña casa frente al lugar. Era un pequeño restaurante familiar donde solo una mujer mayor y su nieta preparaban las comidas y atendían a los clientes. Aunque estuviera cansado, Pedro se sentía cómodo en ese pequeño lugar. Larisa siempre lo atendía y le entregaba una comida caliente y sabrosa. Había algo especial en esas comidas. He comido en muchos lugares, y puedo afirmar que tu comida no tiene comparación, elogió Pedro. Larisa sonrió y agradeció. Mi abuela me enseñó. Siempre cocinó muy bien y me enseñó todo sobre cocina. Pedro estaba curioso y preguntó más sobre la vida de esa mujer. Larisa le contó que perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando era apenas un bebé. Se consideró un milagro que ella sobreviviera. Desde entonces, Larisa fue criada por su abuela materna. La joven se esforzaba por reducir la carga de trabajo de su abuela, que, a sus 70 años, aún trabajaba intensamente. Pedro se sorprendió sonriendo mientras hablaba con Larisa, pero de repente sintió el peso del pasado en sus espaldas. Una voz le decía que las personas no eran confiables, que cualquier otra mujer podría hacer lo que Débora hizo. Entonces, Pedro cambió su expresión y terminó la conversación, diciendo que tenía que irse, y se despidió de Larisa. El hombre no podía sacarse a esa mujer de la cabeza, y durante algunos meses no regresó al pequeño restaurante. Pedro se había librado de las deudas y estaba más tranquilo. Finalmente, sentía como si la sombra de ella hubiera desaparecido de su vida. Pedro ya no necesitaba tener dos trabajos. Así que renunció al lavadero de autos. Al salir del lugar, miró el pequeño restaurante de Larisa, y sabiendo que no volvería a esa zona, decidió probar su comida una vez más. Pero, para su sorpresa, la casa estaba cerrada. Miró hacia adentro, pero pronto apareció Larisa. Larisa dijo que cerrarían permanentemente porque ya no podían pagar el alquiler de esa casa, que era muy caro. Se mudarían a una más pequeña, pero esa más pequeña no sería suficiente para abrir el restaurante. En caso de que conozcas alguna oferta de trabajo, estoy interesada, dijo ella con una sonrisa triste. Pedro también notó a la abuela de Larisa, sentada en una mecedora con aspecto triste. Él miró hacia la casa y pensó que había una división donde dos familias podrían vivir sin molestarse mutuamente. Pedro miró seriamente a Larisa y dijo, «Tengo una propuesta para ustedes dos». La abuela de repente se levantó de la silla y prestó atención a lo que iba a decir. 2 meses después, Pedro, Larisa y su abuela vivían en la misma casa. Pedro propuso pagar la mitad del alquiler para ellas. Él viviría en la parte superior de la casa, que era más pequeña, y pagaría otras cuentas como agua y luz. A cambio, podría comer en el restaurante de ellas todos los días de forma gratuita. Larisa y su abuela aceptaron la oferta, y los tres sacaban buen provecho de esa colaboración. Pedro cumplió con su parte del acuerdo, pero fue más allá. Constantemente ayudaba a las dos mujeres, ya sea lavando platos, limpiando el suelo o incluso atendiendo a los clientes.
Pronto, Larisa y su abuela lo invitaron a convertirse en socio de ellas. La incorporación de Pedro ayudó a aumentar el potencial del restaurante. 5 años después, Débora deambulaba por las calles, una aflicción golpeó su corazón. Desesperada por trabajo en cualquier lugar, no tenía calificaciones y la mayoría de los empleos pagarían mucho menos de lo que solía ganar con su exnovio. Después de dejar a Pedro para vivir con otro hombre, Débora llevó una vida de lujo y riqueza, viajando a varios países, conociendo diversas culturas, participando en fiestas y comprando ropa de marca y joyas caras. Su nuevo novio le proporcionó todo eso, y ella amaba ese estilo de vida. Sin embargo, la relación se desmoronó de la noche a la mañana. Después de 2 años de noviazgo, el novio rico la cambió por una mujer más bonita y joven. En el fondo, no le gustaba Débora y solo estaba con ella por su belleza exterior. Desde entonces, llevó una vida difícil, rara vez sosteniéndose en un trabajo, ya que no estaba acostumbrada a ganar un salario mínimo al mes, cantidad que solía gastar en solo un día. Su situación llegó a un punto desesperado y ya no podía elegir lo que quería. El alquiler estaba atrasado y pronto sería desalojada de su casa. La mujer apenas tenía que comer. Desesperada, recorrió a varios establecimientos en busca de empleo, pero solo encontraba puertas cerradas. Un letrero llamó su atención: "Estamos contratando servicios de limpieza". Débora ingresó al lugar y buscó a alguien responsable. Era un restaurante concurrido, y entre los empleados, alguien llamó su atención: Pedro, que llevaba una bandeja con pedidos de los clientes. Al notar a Débora, ambos se sorprendieron. Después de servir la comida, Pedro llamó a Débora a un lugar más reservado. Ambos se quedaron en silencio por un tiempo, hasta que Débora habló. "Hace tiempo que no nos vemos. Estoy buscando trabajo y vi un letrero que están contratando. ¿Podrías ayudarme, recomendándome?", preguntó. A pesar del pasado, Pedro se mantuvo tranquilo y dijo: "Voy a ver qué puedo hacer, pero creo que no funcionará, ya que contrataron a alguien esta mañana. Ya deberían haber retirado el letrero de la entrada del restaurante". Débora suspiró. "Bueno, veo que ninguno de los dos ha progresado. Tú eres un camarero, y yo estoy desempleada". Pedro la miró y percibió un tono de burla por parte de su ex. "En realidad, no soy camarero aquí. Solo estoy cubriendo a uno de nuestros empleados que tuvo que salir porque su esposa está en trabajo de parto. Soy el dueño de este restaurante". Débora rió sin creerlo. Pedro no se preocupó y dijo: "Buena suerte buscando empleo, Débora". Antes de alejarse, uno de los empleados llamó a Pedro, diciendo que necesitaban ayuda para recibir algunos productos. Débora preguntó al empleado, y él confirmó que Pedro era el dueño del restaurante. No solo de este restaurante, sino que él y su esposa eran propietarios de 5 establecimientos, con planes de aumentar pronto, dijo el camarero a Débora. Inmediatamente, ella corrió tras Pedro, que estaba afuera recibiendo un camión con provisiones para el restaurante. Al verlo, Débora se dio cuenta de que era rico, lloró de arrepentimiento y se arrodilló a sus pies, suplicándole que volvieran, que ella había cambiado. Pedro se levantó y dijo que lo que tenían había terminado, sabía que ella solo deseaba su dinero. "Imploraste que volviéramos, no por el trabajo. Eso demuestra que solo querías mi dinero", afirmó él. En medio de la confusión, apareció Larisa, y Pedro explicó quién era y qué estaba sucediendo. Larisa, considerando todo lo que Pedro pasó por causa de su ex, ahora era su esposa, y estaba en un dilema. "Está bien. Conseguiré un trabajo para ti, pero no será en este restaurante. Este restaurante es gestionado solo por mi esposo. Será en otro lugar, así ni yo ni él tendremos que verte nuevamente", dijo Larisa. Débora agradeció, pero en el fondo sintió rabia, ya que quería estar al lado de Pedro, ahora rico. Larisa dio la dirección del restaurante donde Débora sería contratada y podría ir allí. Mientras se alejaba, Débora vio a Pedro y Larisa abrazados, pero algo más la entristeció. Un sentimiento terrible de arrepentimiento pasó por su alma cuando un niño de 4 años corrió hacia ellos y gritó: "Papá" y "Mamá". Débora se dio cuenta de que Pedro era un hombre raro y que tuvo esa joya rara a su lado, pero la desechó.
Se alejó y repensaría todas sus actitudes de ahora en adelante. Si te gustó la historia, deja tu like y suscríbete al canal activando la campana para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima.